Genes, evolución y conducta. El encéfalo, el sistema nervioso y el sistema endocrino nos mantienen al tanto de lo que sucede fuera y dentro de nuestro cuerpo. Nos habilitan para usar el lenguaje, para pensar y resolver problemas. Influyen en nuestras emociones y por consiguiente guían nuestra conducta. Para entender su funcionamiento es necesario examinar nuestra herencia genética como individuos y como miembros de la especie humana. Herencia ambiente. Las oscilaciones del péndulo. Durante muchos años los científicos estuvieron divididos por el llamado debate entre naturaleza y crianza. Los psicólogos de un campo hacían hincapié en los genes y la herencia, mientras que los del otro campo resaltaban el ambiente y la experiencia. La mayoría de los psicólogos contemporáneos consideran que este debate es artificial, puesto que tanto los genes como el ambiente dan forma a la conducta humana, como se describió en la sección sobre plasticidad neuronal. Los investigadores han hecho grandes progresos en la comprensión de cómo interactúan esas dos fuerzas. No obstante, todavía persisten fuertes desacuerdos respecto a la influencia relativa de la herencia y el ambiente en nuestros pensamientos, capacidades y personalidades y conductas. Dos campos diferentes pero relacionados abordan la influencia de la herencia en la conducta humana. La genética conductual se enfoca en la medida en que la herencia explica las diferencias individuales en la conducta y el pensamiento. La psicología evolutiva estudia las raíces evolutivas de la conducta y los procesos mentales compartidos por todos los seres humanos. Para entender la contribución de estos dos campos debemos comprender primero el proceso de herencia. Genética. ¿Cómo se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente? La genética es el estudio de la forma en que los seres vivos transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Si bien los descendientes no son copias del carbón o clones de sus padres, algunos rasgos reaparecen de la generación en generación en patrones predecibles. A inicios del siglo XX, los científicos llamaron genes a las unidades básicas de la herencia. Para entender más acerca de estos planos para el desarrollo, veamos algunos de los componentes celulares. Como se muestra en la figura 2.17, el núcleo de la célula contiene cromosomas, cuerpos filiformes diminutos donde se localizan los genes, las unidades básicas de la herencia. Cada cromosoma contiene cientos o miles de genes en ubicaciones fijas. Los cromosomas varían en tamaño y forma, y por lo general se presentan en pares. Cada especie tiene un número constante. Los ratones tienen 20 pares, los monos 27 y los guisantes 7. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas en la célula normal, excepto las células sexuales, óvulos y espermatozoides, que solo tienen la mitad de un conjunto de cromosomas. Durante la fertilización, los cromosomas del espermatozoide del padre se unen a los cromosomas del óvulo de la madre, creando una nueva célula llamada cigoto. Esa única célula y los miles de millones de las células del cuerpo que se desarrollan en ella, salvo los espermatozoides y óvulos, contienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. El componente principal de los genes es el ácido desoxirribonucleico, una molécula orgánica compleja que se asemeja a dos cadenas trenzadas en un patrón de doble hélice. Sorprendentemente, el núcleo de cada célula del cuerpo se aloja una hebra de ADN de 1.8 metros. El ADN es la única molécula conocida que puede reproducirse a sí misma, cosa que puede hacer y que sucede cada vez que una célula se divide. Al igual que los cromosomas, los genes se presentan en pares. En algunos casos, como el color de los ojos, uno puede ser el gen dominante, B, para referirse a los ojos marrones, y el otro un gen recesivo, B minúscula, para referirse a los ojos azules. Un niño tendrá los ojos azules y hereda de ambos padres el gen para los ojos azules, 2B minúsculas. Dado que el gen para los ojos marrones es dominante, un hermano tendrá ojos marrones y hereda de ambos padres el gen para los ojos marrones, lo mismo que otro hermano que hereda de un padre el gen para ojos marrones y otro gen para ojos azules. Herencia poligénica. Hasta ahora hemos hablado de la herencia de un solo gen. Hemos dicho que un gen es un pequeño segmento de ADN que lleva instrucciones para un rasgo o grupo de rasgos en particular. Sin embargo, los ejemplos de un solo gen que controla un solo rasgo son raros. En la herencia poligénica, múltiples genes contribuyen a un rasgo particular. El peso, la estatura, la pigmentación de la piel, la inteligencia y muchas otras características son poligénicas. El plano genético único de cada individuo está codificado internamente en sus 46 pares de cromosomas y se conoce como genotipo. A excepción de las células reproductivas, el genotipo está contenido en cada célula del cuerpo. Pero la herencia no tiene que ser aparente de inmediato o por completo. Incluso los gemelos idénticos que tienen el mismo genotipo presentan pequeñas diferencias que permiten que los miembros de la familia puedan distinguirlo. En algunos casos, la expresión de un rasgo se demora hasta tarde en la vida. Por ejemplo, muchos hombres heredan un patrón masculino de calvicie, que no aparece sino hasta la edad mediana. Además, los genes pueden predisponer a una persona a desarrollar un rasgo particular, pero la expresión plena de la característica depende de factores ambientales. Por ejemplo, dado el mismo ambiente, una persona que hereda genes altos será de elevada estatura, mientras que una que hereda genes bajos será de baja estatura.
Pero si en la niñez la primera persona sufre de desnutrición y la segunda recibe una buena nutrición, en la adultez pueden ser de la misma estatura. Dado que el genotipo de un individuo no siempre tiene una correspondencia directa con lo que se expresa, usamos el término fenotipo para referirnos a la expresión externa de un rasgo. Por ejemplo, la gente con la tendencia heredada a aumentar de peso, genotipo, puede volverse o no obesa, fenotipo, dependiendo de su dieta, programa y ejercicio y salud general. El genoma humano. El término genoma se refiere a la dotación completa del material genético de un organismo, el total de genes y de los cromosomas. Por consiguiente, el genoma de cualquier organismo particular contiene el plano completo para la construcción de todas las estructuras y dirección de todos los procesos necesarios para mantener la vida durante la existencia de ese organismo. El genoma humano, la suma total de todos los genes necesarios para construir el ser humano, está formado por cerca de 20.000 a 25.000 genes localizados en 23 pares de cromosomas, constituidos por el ADN. A principio parece ser un número sorprendente, pequeño para nuestra especie, toda vez que esos genes contenidos dentro de cada célula de nuestro cuerpo nos distinguen de otros organismos. Sin embargo, solo muy pequeñas diferencias en el código genético distinguen a los humanos de otros organismos. Por ejemplo, los seres humanos comparten el 98.7% de los genes de los chimpancés. Variaciones aún más pequeñas en el genoma humano son responsables de las diferencias individuales que apreciamos en las 6.000 millones de personas en todo el mundo. Los expertos creen que la variación promedio en el código genético humano para dos diferentes personas es mucho menor a 1%. En junio del 2000, los investigadores que trabajaban en el proyecto del genoma humano anunciaron el primer mapa aproximado de todo el genoma humano. Desde entonces, los resultados de este proyecto han llevado a los investigadores a identificar genes en cromosomas específicos asociados con la enfermedad de Alzheimer, alcoholismo, esquizofrenia y el trastorno bipolar, el suicidio, el funcionamiento cognitivo, la inteligencia e incluso la habilidad matemática. Mediante el uso de estos marcadores genéticos, los investigadores no solo esperan entender mejor el papel que desempeña la herencia en conductas complejas, sino también desarrollar tratamientos genéticos individualizados para una gran variedad de trastornos. En esta sección revisamos los mecanismos de la herencia y los grandes avances en el área que algún día puedan dar lugar a mejoras funcionales en diversas áreas de la medicina. En su mayor parte hemos usado características físicas como ejemplos. Los genetistas conductuales aplican los mismos principios a las características psicológicas. Genética conductual. ¿Qué métodos emplean los psicólogos para estudiar los efectos de los genes en la conducta? Los genetistas conductuales estudian los temas que interesan a todos los psicólogos: percepción, aprendizaje y memoria, motivación y emociones, personalidad y trastornos psicológicos, pero lo hacen desde una perspectiva genética. Su meta es identificar qué genes contribuyen a la inteligencia y el temperamento, los talentos y otras características, así como las predisposiciones genéticas a trastornos psicológicos y neurológicos. Por supuesto, los genes no causan la conducta de manera directa, más bien influyen en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso y el sistema endocrino, los cuales a su vez repercuten en la probabilidad de que cierta conducta ocurra en ciertas circunstancias. En lo que resta del capítulo veremos algunos de los métodos usados por los genetistas conductuales, así como algunos de sus descubrimientos más interesantes. Genética de la conducta animal. Buena parte de lo que sabemos acerca de la genética conductual proviene de estudios con animales. Los ratones son sujetos favoritos porque se reproducen con rapidez y presentan patrones de conducta relativamente complejos. En los estudios de cepas se realiza una cruza endogámica de familiares cercanos como hermanos a lo largo de muchas generaciones para crear cepas de animales genéticamente similares entre sí, pero diferentes de otras cepas. Cuando los animales de cepas diferentes son criados juntos en el mismo ambiente, las diferencias entre ellos reflejan diferencias genéticas en las cepas. Este método ha demostrado que la herencia afecta el desempeño en tareas de aprendizaje, así como en el sentido del olfato y la susceptibilidad a los ataques. Los estudios de selección son otra forma de evaluar la heredabilidad, el grado en que un rasgo es heredado. Si un rasgo es regulado estrechamente por los genes, cuando los animales que lo presentan se aparean, el rasgo aparece con más frecuencia en sus descendientes que en la población general. Los seres humanos han practicado la crianza selectiva por miles de años para crear otras razas de perros y otros animales domesticados que muestren rasgos deseables físicos y psicológicos. Genética conductual humana. Por razones obvias, los científicos no pueden realizar estudios de cepas o de selección con animales, pero hay formas indirectas para estudiar las técnicas conductuales. Los estudios de familia se basan en la suposición de que si los genes influyen en un rasgo, los familiares cercanos deberían compartirlo más a menudo que los familiares distantes, toda vez que los primeros tienen más genes en común. Por ejemplo, aunque la esquizofrenia ocurre del 1 a 2% de la población en general, la probabilidad de desarrollar el trastorno es 8 veces mayor en hermanos de personas con esquizofrenia y cerca de 10 veces mayor en los hijos de padres esquizofrénicos que en una persona elegida al azar de la población general. Por desgracia, como los miembros de la familia no solo comparten genes, sino también ambientes similares,
Los estudios de familia por sí solos no pueden distinguir con claridad los efectos de la herencia y el ambiente. Para obtener una imagen más clara de las influencias de la herencia y el ambiente, los psicólogos suelen usar los estudios de gemelos. Los gemelos idénticos se desarrollan en un solo óvulo fertilizado, por lo que su estructura genética es idéntica desde la concepción y, por ende, las diferencias entre ellos se deben a sus experiencias. Sin embargo, los gemelos fraternos se desarrollan de dos óvulos fertilizados distintos y su semejanza genética no es mayor que la de otros hermanos. Si las parejas de gemelos crecen en ambientes similares y si los gemelos idénticos no son más parecidos que los fraternos en una característica particular, la herencia no puede ser entonces muy importante para ese rasgo. Los estudios de gemelos sugieren que la herencia desempeña un papel crucial en la esquizofrenia. Cuando un gemelo idéntico desarrolla ese trastorno, la posibilidad de que el otro gemelo lo desarrolle es alrededor del 50%. En el caso de los gemelos fraternos, la probabilidad es alrededor del 15%. Dichos estudios han proporcionado también una evidencia que la heredabilidad de una gran variedad de conductas que incluyen las habilidades verbales, la discapacidad intelectual leve, la agresividad, las apuestas compulsivas, los trastornos depresivos, la ansiedad y alimentarios. No obstante, no es posible atribuir las semejanzas entre gemelos automáticamente a los genes, incluso las semejanzas entre gemelos idénticos, toda vez que casi siempre crecen juntos. Los padres y demás personas pueden tratarlos de forma parecida o tratar de destacar sus diferencias, de modo que crezcan como individuos distintos. En cualquier caso, puede haber un sesgo de los datos a favor de la heredabilidad. Para evitar este problema, los investigadores tratan de localizar a los gemelos idénticos que fueron separados al nacer, o en la niñez muy temprana y que luego fueron criados en hogares diferentes. Un equipo de la Universidad de Minnesota encabezado por Thomas Bouchard siguió durante más de 10 años a gemelos separados. Bouchard y sus colegas confirmaron que la genética desempeña un papel importante en el retraso mental, la esquizofrenia, la depresión, la habilidad para la lectura y la inteligencia. También encontraron la participación de la genética en rasgos complejos de la personalidad, intereses y talentos, e incluso la estructura de las ondas cerebrales. Los estudios de gemelos separados poco después de nacer también han suscitado críticas. Por ejemplo, en el ambiente en el útero puede ser más traumático para un gemelo que para el otro. Además, dado que las agencias de adopción por lo general tratan de colocar a los gemelos en familias similares, es posible que sus ambientes no sean muy diferentes. Por último, la cantidad de parejas de gemelos separados al nacer es muy pequeña. Por estas razones, los científicos recurren a los otros tipos de estudios para dilucidar la influencia de la herencia. Los estudios de adopción se enfocan en niños que fueron adoptados al nacer y criados por padres sin relación genética con ellos. Estos estudios proporcionan evidencia adicional sobre la heredabilidad de la inteligencia y de algunas otras formas de enfermedad mental, y sobre el papel de la genética en conductas que antes se consideraban determinadas únicamente por influencias ambientales como el tabaquismo. Mediante la combinación de los resultados de estudios de gemelos de adopción y de familia, los psicólogos han obtenido una imagen más clara del papel de la herencia en muchas características humanas como la esquizofrenia. Como se muestra en la figura 2.19, el riesgo promedio de desarrollar la esquizofrenia se incrementa de manera constante en relación directa con la cercanía de la relación biológica de una persona con un individuo que padece el trastorno. Implicaciones sociales. ¿Cuáles son algunos de los dilemas éticos que surgen a medida que la sociedad obtiene más control de la genética? La ciencia no es un proceso que solo tiene lugar en el laboratorio. También puede tener efectos generalizados en la sociedad y su conjunto. En la medida que sea posible rastrear las diferencias individuales en la conducta, cromosomas y genes, existe el potencial de controlar biológicamente la vida de la gente. Este potencial suscita nuevos dilemas éticos. Las técnicas contemporáneas de exámenes prenatales hacen factible detectar muchos defectos genéticos incluso antes de que nazca un bebé. El muestreo del vello coriónico y la amniocéntesis son procedimientos que permiten obtener muestras de células del feto para analizar sus genes. En el primero, las células se toman de las membranas que rodean al feto. En la segunda, las células se obtienen del líquido en que crece el feto. Mediante el uso de estos procedimientos se detectan problemas genéticos cerca del 2% de los embarazos. ¿Tienen los padres derecho a abortar al feto? ¿Debería la sociedad proteger la vida sin importar lo imperfecta que sea a los ojos de alguien? Si no es así, ¿qué defectos son tan inaceptables que se justifica el aborto? La mayor parte de esas preguntas tienen una larga historia, pero los avances recientes en la genética conductual y la medicina les han dado una nueva urgencia. Estamos llegando al punto en que podemos intervenir en el desarrollo de un feto reemplazando algunos de sus genes con otros. ¿Para qué rasgo se consideraría justificado este procedimiento y quién tiene el derecho de tomar estas decisiones? Dichas interrogantes plantean dilemas éticos significativos y es importante que pensemos en ellos de manera crítica. Hasta ahora hemos hablado acerca del ambiente como si fuera algo allí fuera, algo que le sucede a las personas y sobre lo cual tienen poco control, pero los individuos también dan forma a sus ambientes. Los genes y las predisposiciones que heredan los individuos modifican el ambiente en varios modos. Por ejemplo, las personas tienden a buscar entornos donde se sienten cómodas. Un niño tímido quizá prefiera un grupo de juego más tranquilo que un niño más sociable. Además,
Nuestra conducta hace que otros respondan de maneras particulares. Por ejemplo, un estudio demostró que los niños con una predisposición genética a la timidez recibían un trato diferente de sus cuidadores, lo cual, gracias a la plasticidad, reestructuraba sus circuitos nerviosos y exacerbaba su temor. Dado que genes y ambientes interactúan de tantas formas intrincadas, no tiene sentido tratar de separar y aislar los efectos de la herencia y el ambiente, naturaleza, crianza. El estudio de la genética conductual y de la psicología evolutiva que consideraremos a continuación preocupa a mucha gente. Algunos temen que pueda llevar a una conclusión de lo que somos está escrito en alguna especie de tinta indeleble antes que nacer. Otras personas temen también que la investigación en esos campos pueda usarse para socavar movimientos a favor de la igualdad social. Pero lejos de hallar que la conducta humana está genéticamente predeterminada, el trabajo reciente en la genética conductual muestra la importancia del ambiente en la determinación de predisposiciones genéticas serán expresadas y cuáles no. En otras palabras, podemos heredar predisposiciones, pero no heredamos destinos. La imagen resultante confirma que tanto la herencia como el ambiente, naturaleza y crianza operan juntas en una alianza para dar forma a la mayor parte de las conductas y rasgos significativos. Psicología evolutiva. ¿Cómo podría el proceso de selección natural influir en las conductas sociales humanas? Así como los genetistas conductuales tratan de explicar las diferencias individuales entre la conducta humana, los psicólogos evolutivos pretenden explicar los rasgos conductuales que tiene la gente común. Consideran que la clave para estas características compartidas es el proceso de evolución por selección natural, descrito inicialmente por Charles Darwin en El origen de las especies. De acuerdo con el principio de selección natural, los organismos mejor adaptados a sus ambientes tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Si los rasgos que les confieren una ventaja para sobrevivir tienen una base genética, lo transmitirán a su descendencia. Los organismos que no poseen rasgos adaptables tienden a morir antes de reproducirse, por lo que los rasgos menos adaptables no se transmiten a las generaciones futuras. Por consiguiente, la selección natural promueve la supervivencia y la reproducción de los individuos genéticamente bien adaptados a su ambiente particular. Como se describió en el capítulo 1, los psicólogos evolutivos estudian orígenes de las conductas y los procesos mentales y hacen hincapié en el valor de los dichos rasgos para la adaptación o supervivencia. Los psicólogos evolutivos examinan el papel que puede haber desempeñado la selección natural en la selección de conductas adaptables, en especial durante el largo periodo que nuestros ancestros vivieron como cazadores y recolectores. Afirman que nuestro cerebro es producto de la selección natural, lo mismo que nuestras manos y postura erecta. En consecuencia, nuestro cerebro está preparado para aprender algunas cosas con más facilidad que otras, para analizar problemas de ciertos modos y para comunicarse de formas distintivamente humanas. Los psicólogos evolutivos mencionan al lenguaje como ejemplo primordial. Como veremos en el capítulo 9, Desarrollo en el ciclo de la vida, todos los niños normales adquieren el lenguaje sin instrucción específica. Los niños de culturas diferentes adquieren el lenguaje aproximadamente a la misma edad y en etapas predecibles. Y la estructura subyacente a todas las lenguas humanas, sustantivos, verbos, sujetos y objetos, preguntas frecuentes y frases condicionales, etc., es básicamente la misma. En general, argumentan los psicólogos evolutivos, la evidencia apunta con fuerza a que el encéfalo humano posee un programa integrado para el lenguaje. En apoyo a esta idea, los científicos han empezado a identificar genes específicos, conocidos colectivamente como lexinoma humano, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje humano. Los psicólogos evolutivos mencionan la selección de pareja como otro ejemplo. Hombres y mujeres suelen seguir estrategias diferentes en la selección de pareja. ¿A qué se debe esto? Según la respuesta de los psicólogos evolutivos, las mujeres por lo regular tienen un solo hijo a la vez e invierten más que los hombres en cada hijo. Son las que pasan por el embarazo y se encargan de cuidarlo y alimentarlo. Parecería más adaptable que las mujeres buscaran hombres que les proporcionen mejores genes, recursos y cuidado parental a largo plazo. Por otro lado, a los hombres solo los limita el número de parejas posibles a las que pueden atraer, ya que los espermatozoides son abundantes y se reemplazan con rapidez. Para ellos puede ser más adaptable tratar de aparearse con tantas mujeres como puedan y competir con otros hombres por el acceso a las mujeres. La psicología evolutiva no está exenta de críticas. Algunos oponentes sostienen que la ciencia se utiliza para justificar la perpetuación de políticas sociales injustas. Esos críticos sostienen que el solo hecho de decir que un rasgo es adaptable implica que es genéticamente determinado y bueno. En el pasado, racistas fascistas abusaron de teorías biológicas para promover injusticias sociales. Por ejemplo, en la Alemania nazi los judíos eran considerados genéticamente inferiores, una idea que se empleó para justificar su exterminio. De igual modo, podría considerarse que la teoría evolutiva de las diferencias entre hombres y mujeres en la selección de pareja prueba la promiscuidad humana, ya que es biológicamente adaptable en respuesta. Los psicólogos evolutivos señalan con rapidez que su propósito no es dar forma a la política social, sino entender los orígenes de la conducta humana.
Otros críticos censuran a los psicólogos evolutivos por apresurarse a explicar las conductas desde una perspectiva evolutiva en lugar de investigar todos los orígenes plausibles de las mismas. Los psicólogos evolutivos responden que su meta no es proponer teorías evolutivas que excluyan otras explicaciones. Más bien, su propósito es ofrecer una perspectiva evolutiva que pueda complementar a otros puntos de vista.